Existe un hombre que lleva más de 40 años sin tener un día malo. No porque su vida sea perfecta, no porque esté libre de problemas, de pérdidas, de momentos de dolor o de dificultad, no porque viva en un mundo sin conflictos, ni en un cuerpo que nunca enferma, ni en relaciones que siempre fluyen sin fricción, sino porque hace décadas tomó una decisión que la mayoría de las personas nunca toma, una decisión tan sencilla que cabe en los primeros minutos de cualquier mañana, y esa decisión lo cambió absolutamente todo. Ese hombre es un monje budista. Y lo que hace cada mañana al despertar es tan accesible que cuando lo descubras te preguntarás por qué nadie te lo enseñó antes. ¿Por qué nadie te explicó que la diferencia entre un buen día y un mal día no empieza cuando el día ya está en marcha, sino en el instante exacto en que abres los ojos? Ahora mismo, mientras escuchas esto, mientras el mundo afuera ya empieza a moverse con su ruido y sus exigencias y sus urgencias que nunca terminan, quiero que te hagas una pregunta con honestidad real. No la honestidad de fachada con la que a veces respondemos cuando alguien nos pregunta cómo estamos. La honestidad profunda que usamos cuando nos miramos en el espejo sin maquillaje, sin armadura, sin el personaje que llevamos al mundo. La pregunta es esta: ¿cómo ha sido tu último mes de mañanas? No las mañanas ideales, no las de fin de semana cuando no hay despertador, ni agenda, ni nadie esperando nada. Las mañanas normales, las de lunes, las de martes, las de cuando hay reuniones que no esperabas y el tráfico está peor que siempre y el teléfono ya tiene 12 notificaciones antes de que hayas abierto los ojos del todo. ¿Desde qué lugar empiezan esas mañanas? ¿Desde la calma o desde la urgencia? ¿Desde la conciencia de alguien que eligió cómo empezar o desde el piloto automático de alguien que simplemente reacciona a lo que viene? Si algo en esa pregunta incomoda, si hay algo en ella que raspa de una manera que reconoces, pero que prefieres no mirar demasiado de frente, entonces este video fue hecho exactamente para ti, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una lista de consejos de productividad matutina, ni un régimen de disciplina que requiere levantarse antes del amanecer y hacer 40 flexiones con el estómago vacío. Es algo mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más cercano que todo eso. Es la manera en que un monje budista transforma el simple acto de despertar, ese acto que todos hacemos cada día sin pensarlo, en el acto más poderoso e influyente de toda la jornada. Quédate hasta el final. La séptima práctica es la que los monjes consideran la más sagrada de todas, la que más tiempo les llevó comprender cuando empezaron su entrenamiento, la que más cuesta entender a la mente que ha crecido en una cultura de rendimiento y control y expectativas. Pero cuando la comprendas, cuando la sientas en el cuerpo y no solo la entiendas como concepto, algo en ti cambiará de una manera que difícilmente podrás explicar con palabras, pero que notarás en cada mañana que venga después. Para entender por qué el monje nunca tiene un día malo, necesitamos entender primero algo sobre cómo funciona la mente humana en los primeros minutos después de despertar. No como teoría abstracta, sino como algo que afecta directamente y de manera medible tu experiencia de vivir cada día. Y para eso quiero llevarte a un lugar muy específico, a un monasterio en las afueras de Kioto, en Japón, donde hace varios siglos un maestro zen llamado Bankei Yotaku enseñaba a sus estudiantes algo que en aquel tiempo resultaba casi escandaloso para la ortodoxia religiosa y que hoy la neurociencia más avanzada confirma con la precisión de sus instrumentos y la claridad de sus datos. Bankei enseñaba que la mente humana, en el instante exacto de despertar, en ese espacio microscópico entre el último momento del sueño y el primer momento de la vigilia, antes de que el primer pensamiento identificable se forme, antes de que la memoria personal se active y comience a construir el relato habitual de quién eres y qué problemas tienes y qué tienes que hacer hoy y qué salió mal ayer, se encuentra en un estado que él llamaba la mente no nacida, un estado de claridad sin contenido, de apertura sin forma, de presencia pura que no está definida todavía por ninguna historia, ninguna preocupación, ninguna identidad específica, un estado que los niños pequeños conocen de manera natural, pero que los adultos hemos aprendido sistemáticamente y sin darnos cuenta a saltarnos.
Nos lanzamos de la inconsciencia del sueño directamente al ruido del pensamiento, sin pasar por ese instante de oro que hay entre ambos. Ese instante que los maestros budistas consideran el momento más valioso del día. Ese instante, ese pequeño espacio entre el sueño y el primer pensamiento formado, es la puerta, es la oportunidad. Es el momento en que tú, si sabes cómo habitarlo, si sabes cómo ensancharlo con la práctica, puedes elegir conscientemente el color emocional que va a tener todo tu día. No el contenido del día, eso no lo controlas completamente, y pretender que sí solo produce frustración, pero sí el estado desde el que vas a recibir ese contenido. Si vas a recibirlo desde la apertura o desde la defensividad, desde la calma o desde la alarma constante, desde la presencia de alguien que sabe que está aquí o desde el miedo de alguien que no está seguro de poder con lo que viene. Los monjes budistas saben esto. Lo han sabido durante siglos de práctica y observación y transmisión de maestro a estudiante. Y por eso han desarrollado un conjunto de prácticas matutinas específicamente diseñadas para habitar ese espacio, para ensancharlo, para convertirlo en el suelo firme desde el que todo el resto del día se construye. Prácticas que no requieren un monasterio, que no requieren una vida monástica, que caben perfectamente en cualquier mañana, en cualquier hogar, con cualquier tipo de vida que estés viviendo. Lo que voy a compartir contigo hoy son esas prácticas, las 7 cosas que el monje hace al despertar y que lo mantienen en un estado de ecuanimidad, de claridad y de presencia que le permite enfrentar con serenidad genuina cualquier cosa que el día traiga, no porque el día siempre sea fácil o agradable o predecible, sino porque él siempre empieza desde el mismo lugar sólido e inquebrantable que ha construido mañana a mañana durante décadas. La primera cosa que el monje hace al despertar no tiene nada que ver con ningún ritual elaborado ni con ningún conocimiento especializado. Es algo que probablemente nunca has pensado como una práctica espiritual, porque es demasiado simple para que nuestra mente complicada le asigne ese valor. La primera cosa que el monje hace es quedarse completamente quieto durante los primeros 30 segundos después de abrir los ojos. 30 segundos, no 5 minutos, no media hora. Solo 30 segundos de quietud absoluta en los que no se mueve, no alcanza ningún dispositivo, no empieza a organizar mentalmente el día, no recuerda lo que quedó pendiente ayer. Solo está ahí, en ese cuerpo, en esa cama, en ese instante preciso en que la noche se convierte en día y la inconsciencia se convierte en presencia. 30 segundos de existir sin hacer nada más que existir. Parece trivial, parece demasiado pequeño para que pueda cambiar algo significativo, pero considera lo que ocurre fisiológicamente en esos 30 segundos cuando los practicas con intención y con constancia. Tu sistema nervioso autónomo, que durante el sueño ha estado en el modo de recuperación y reparación profunda que el cuerpo necesita para funcionar bien, tiene el tiempo suficiente para completar su transición natural hacia el estado de vigilia activa sin ser interrumpido. Tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, de la toma de decisiones consciente y de la regulación emocional, tiene tiempo de activarse completamente y de estar disponible para procesar los primeros estímulos del día antes de que esos estímulos lleguen. Tu amígdala, ese centinela del sistema límbico que procesa las amenazas potenciales y dispara la respuesta de estrés, permanece en calma porque no ha recibido todavía ninguna señal de urgencia externa que la active. En esos 30 segundos de quietud deliberada, tu cerebro completa su despertar de manera natural y ordenada, como un motor de precisión que necesita un momento para alcanzar la temperatura de trabajo antes de pedirle el máximo rendimiento. ¿Y si en cambio saltas de la cama al primer segundo como si la cama fuera una plataforma de lanzamiento? ¿O si alcanzas el teléfono antes de que tus ojos se hayan acabado de abrir? Estás interrumpiendo ese proceso de transición. Estás lanzando una mente todavía semiconsciente, todavía en el umbral entre el sueño y la vigilia, directamente a un entorno de alta estimulación emocional. Y las consecuencias de ese simple hábito, repetido cada mañana durante meses y años, son más profundas y más acumulativas de lo que podemos ver a simple vista desde afuera.
El monje no conoce necesariamente los nombres de todos los procesos neurológicos que la ciencia moderna usa para describir lo que hace, pero conoce el efecto con la precisión y la honestidad de alguien que ha practicado durante décadas y ha observado los resultados sin el filtro de las expectativas ni el sesgo del deseo de tener razón. Sabe que esos 30 segundos marcan la diferencia entre empezar el día siendo el mismo, desde su centro, desde su presencia, y empezar el día siendo el producto de lo que el mundo pone delante de él en el primer instante. Practica esto mañana, cuando suene el despertador o cuando tus ojos simplemente se abran solos porque tu cuerpo ya sabe que es hora. Antes de hacer cualquier otra cosa, quédate quieto. 30 segundos. Siente el cuerpo sobre la superficie que lo sostiene. Escucha el silencio de la mañana o los sonidos del amanecer que llegan desde afuera. No hagas nada con ese tiempo más que habitarlo completamente. Eso es todo. Ese es el primer paso. Y ese primer paso, repetido cada mañana con la sencillez de quien sabe que las cosas importantes no son siempre las más elaboradas, es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. La segunda cosa que el monje hace cada mañana es tan antigua que aparece en los textos budistas más tempranos que conocemos, en los textos del Canon Pali del siglo V antes de Cristo que contienen las enseñanzas directas del Buda histórico. Se llama la primera respiración consciente del día. Y la diferencia entre esta práctica y simplemente respirar es exactamente la misma que existe entre mirar y ver, entre escuchar y oír, entre estar presente y simplemente estar. La diferencia está en la calidad de la atención, en si hay alguien verdaderamente ahí para recibir la experiencia o si ocurre de manera completamente automática sin que ninguna conciencia la registre. En el momento en que el monje decide que está listo para empezar a despertar conscientemente, después de esos primeros 30 segundos de quietud, lo primero que hace es tomar una respiración que es radicalmente diferente de todas las respiraciones que su cuerpo tomó durante la noche. No la respiración automática que el cuerpo toma por sí solo para mantenerse vivo, de la que ni siquiera eres consciente la mayor parte del tiempo. Una respiración elegida deliberadamente, tomada con toda la intención de quien sabe que ese acto, ese primer aliento consciente del día, es su primera decisión del día. El primer momento en que es el autor de algo y no simplemente el receptor pasivo de lo que ocurre. Inhala lentamente, sintiendo con toda la atención disponible cómo el aire entra por la nariz, fresco y limpio, y llena primero el abdomen y luego el pecho desde abajo hacia arriba, como el agua llena un recipiente. Retiene un instante ese aire, en ese momento de plenitud donde el cuerpo está completamente lleno, y exhala despacio, completamente, vaciando los pulmones de todo el aire, de la noche que termina, del día anterior con todo su peso y sus historias. Y en ese momento de la exhalación completa, en ese espacio de vacío antes del siguiente ciclo, el monje dice mentalmente, con toda la convicción y toda la presencia que puede reunir, este día es un regalo. No sé todo sobre cómo será, pero lo recibo con apertura y con gratitud. Esta práctica tiene dos efectos simultáneos que se refuerzan mutuamente y que puedes verificar tú mismo en tu propio cuerpo mañana sin necesidad de creer en nada ni de adoptar ninguna filosofía. El primero es fisiológico y directo. La respiración profunda y completamente deliberada activa el nervio vago, que es el gran regulador del sistema nervioso parasimpático, el sistema de calma y restauración del cuerpo, y produce una respuesta de serenidad que se extiende por todo el organismo en cuestión de segundos. El corazón se ralentiza ligeramente. Los músculos sueltan parte de la tensión que cargaban desde el sueño. La mente se aclara. El segundo efecto es psicológico y espiritual, en el sentido más práctico de esa palabra. La intención que acompaña esa respiración, la decisión de recibir el día con apertura en lugar de resistencia, programa la orientación de la mente para todo lo que viene después. Porque eso es lo que hacen muchas personas sin darse cuenta y sin haber elegido hacerlo conscientemente. Reciben cada día con resistencia, con esa sensación difusa pero poderosa y constante de que el día que empieza es una carga que hay que sobrellevar, una batalla que hay que librar, un obstáculo que hay que superar para llegar finalmente al descanso de la noche.
Y cuando recibes algo con resistencia, lo experimentas de manera completamente diferente a cuando lo recibes con apertura genuina, aunque el contenido objetivo sea exactamente el mismo. La misma reunión de trabajo, la misma conversación difícil, el mismo atasco de tráfico, el mismo problema sin resolver, se experimentan de manera radicalmente diferente dependiendo del estado desde el que los recibes. La primera respiración consciente del monje es su manera de elegir ese estado antes de que el día tenga tiempo de ofrecerle razones para la resistencia. Y aquí quiero detenerme un momento porque hay algo que necesito preguntarte con la seriedad que merece. Quiero que lo pienses de verdad, con la honestidad de alguien que realmente quiere cambiar algo y no solo escuchar cosas bonitas sobre el cambio. Hay algo en tu manera de despertar cada mañana que está programando tu día hacia la dificultad antes de que ese día haya tenido tiempo de mostrarte lo que tiene para ofrecerte. Hay un pensamiento que aparece de manera automática en los primeros momentos del día y que ya pinta todo lo que viene después con el color del agotamiento o del miedo o de la carga. Hay un hábito matutino que estás repitiendo sin haberlo elegido conscientemente y cuyas consecuencias se extienden mucho más allá de la mañana. Si la respuesta es sí, si reconoces algo de eso en tu propia experiencia, entonces quiero que sepas algo que el budismo lleva siglos enseñando y que la psicología moderna confirma desde múltiples ángulos con múltiples metodologías. Los hábitos mentales son exactamente eso, hábitos. No son la realidad sobre ti. No son la verdad inevitable sobre cómo tiene que ser tu experiencia de vivir. Son patrones aprendidos, rutas neuronales que se han vuelto eficientes de tanto usarlas, que se han vuelto cómodas en el sentido terrible en que algo puede ser incómodo y al mismo tiempo familiar, y pueden cambiarse. No por fuerza de voluntad ni por disciplina heroica, sino por la repetición consciente y paciente de algo diferente, cada mañana, una mañana a la vez. La tercera cosa que el monje hace al despertar es algo que en el budismo se llama el reconocimiento de la impermanencia, y que suena filosófico y abstracto hasta que entiendes lo que significa en la práctica del día a día. En su forma más cotidiana y más accesible, el reconocimiento de la impermanencia no es una meditación sobre la muerte, ni una contemplación melancólica del tiempo que pasa. Es simplemente esto. El monje recuerda cada mañana que este día que empieza es único e irrepetible, que nunca ha existido antes en la historia del universo, que nunca volverá a existir exactamente igual, y que eso lo hace precioso de una manera que ninguna otra cosa puede igualar. Este reconocimiento produce en quien lo practica con regularidad algo que podría parecer contradictorio a primera vista: la urgencia tranquila. No la urgencia ansiosa de quien siente que el tiempo se le escapa y que nunca tendrá suficiente. La urgencia serena de quien sabe que este momento que tiene ahora es el único que tiene ahora y que eso no es una razón para el miedo, sino para la presencia, para la apreciación activa, para estar genuinamente aquí en su propia vida en lugar de atravesarla de camino a algún otro lugar. Esta es la diferencia entre vivir y simplemente completar días. Completar días es lo que hacemos cuando estamos en modo automático, cuando el lunes se parece al martes, y el martes al miércoles, y la semana pasa como agua, y al domingo por la noche te preguntas ¿a dónde fue? Vivir es lo que ocurre cuando cada mañana recuerdas que este día específico, con esta luz particular, y estas personas concretas, y estas oportunidades todavía desconocidas, no existirá de nuevo, y que eso no es una amenaza. Es un regalo que se está ofreciendo ahora mismo y que depende de ti si lo recibes o lo dejas pasar sin abrirlo. Hay una historia zen que ha sobrevivido siglos porque toca algo que se reconoce antes de entenderse. Un estudiante fue a ver a su maestro muy agitado, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de la ansiedad de quien ha recibido malas noticias. Le dijo: «Maestro, acabo de enterarme de que un hombre poderoso de la aldea planea hacerme daño. Me ha amenazado. No sé qué hacer. ¿Debo huir? ¿Debo prepararme para defenderme? ¿Debo buscar aliados?» El maestro lo miró durante un largo momento, en el que el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Luego respondió con una pregunta: «Si supieras con certeza que ese hombre va a actuar contra ti mañana por la tarde, ¿cómo pasarías el tiempo que tienes hasta entonces?»
¿Cómo vivirías estas horas? El estudiante pensó. La pregunta lo había detenido de una manera que las amenazas del hombre poderoso no habían logrado hacer. Respondió despacio. Visitaría a mi madre. Le diría a mi esposa cuánto la amo. Caminaría por el río con mis hijos y les explicaría los nombres de los pájaros. Comería el arroz de mi jardín con toda mi atención y toda mi gratitud. Perdonaría a las personas con las que tengo cuentas pendientes. El maestro asintió lentamente y dijo estas palabras que el estudiante no olvidó nunca. Entonces, hazlo. Hazlo sin necesitar al hombre peligroso para recordarte que tienes razones para vivir con presencia. Hazlo porque el tiempo que tienes es siempre finito, aunque no sepas exactamente cuánto es. Hazlo cada día como si fuera el único día que tienes, no por miedo sino por amor a lo que hay en él. Eso es el reconocimiento de la impermanencia en la práctica cotidiana del monje, no la filosofía abstracta sobre el fin de la vida, la gratitud concreta y activa por la vida que está ocurriendo ahora mismo, la decisión diaria de vivir con la intensidad tranquila de quien sabe que el tiempo no es infinito, no como fuente de angustia, sino como fuente de apreciación profunda. La cuarta cosa que el monje hace cada mañana es una práctica que en Occidente se conoce popularmente como meditación, pero que en la tradición budista más antigua tiene un nombre más preciso que ilumina mejor su propósito. Se llama samatha, que en el idioma pali significa calmar, tranquilizar, aquietar, y la distinción importa porque el objetivo de esta práctica no es pensar mejor, no es resolver problemas mentales, no es acceder a estados alterados de conciencia, ni tener experiencias espirituales extraordinarias. El objetivo es simplemente esto: calmar la mente antes de que el mundo la agite, crear un espacio de quietud interior antes de entrar al espacio de ruido exterior. La práctica de samatha matutina del monje no dura necesariamente horas. En muchas tradiciones prácticas del budismo Theravada, la práctica matutina puede durar tan solo 10 o 15 minutos. Lo que importa no es cuánto tiempo dura, sino la calidad de la presencia con que se practica. Un minuto de presencia genuina vale más que una hora de simulación. El monje se sienta en una postura estable, con la espalda recta pero sin la rigidez del esfuerzo, con la columna alineada de manera natural que permite que la energía fluya sin obstáculos. Las manos descansan sobre las rodillas o el regazo con la facilidad de algo que no sostiene ni teme. Los ojos cerrados suavemente o entreabiertos con la mirada caída hacia el suelo sin foco particular. Y durante esos minutos hace una sola cosa: observa la respiración sin modificarla ni controlarla, sin hacer nada con ella más que estar presente a lo que ya está ocurriendo. El aire que entra, el momento de plenitud, el aire que sale, el momento de vacío. Eso es todo el contenido de esa práctica. Eso es suficiente. Cuando la mente se escapa, cuando un pensamiento aparece con su historia y su urgencia y su demanda de atención y arrastra la conciencia consigo, como la corriente de un río arrastra una hoja, el monje simplemente lo nota, con la ecuanimidad de quien ha visto ese movimiento miles de veces y ya no se sorprende ni se irrita por él. Nota que se fue y vuelve a la respiración, siempre vuelve a la respiración. Esa acción de volver, ese pequeño acto de regresar al presente cada vez que la mente se aleja, es la práctica en sí misma, no la quietud perfecta que nunca llega, el regreso que siempre es posible. Y con el tiempo, con la práctica sostenida mañana a mañana sin pausa ni perfeccionismo, algo extraordinario. Ocurre que no ocurre de golpe, sino tan gradualmente que a veces no lo notas hasta que miras hacia atrás y te sorprendes de la distancia que has recorrido. La mente empieza a volverse más tranquila de manera natural, no solo durante los minutos de práctica formal, sino a lo largo de todo el día. La reactividad emocional, esa tendencia a ser lanzado por los estímulos del entorno sin tiempo de elegir cómo responder, disminuye de manera perceptible y sostenida. La capacidad de observar los propios pensamientos desde cierta distancia, de verlos como eventos en la mente en lugar de ser arrastrado por ellos sin remedio, crece de manera que cambia profundamente la experiencia de vivir. Ahora te pregunto algo con la intención genuina de que te haga pensar de verdad. ¿Cuánto tiempo de tu mañana típica pasas en actividades que agitan tu mente antes de haberla tenido la oportunidad de calmar?
¿Cuántas noticias? ¿Cuántas redes sociales? ¿Cuántas conversaciones sobre problemas? ¿Cuántas alarmas de correo electrónico? ¿Cuántos estímulos de alta intensidad emocional entran en tu cerebro antes de que ese cerebro haya tenido un solo momento de quietud deliberada? ¿Y has considerado alguna vez qué diferencia podría hacer en la calidad de todo tu día si esos estímulos llegaran después de 10 minutos de samatha en lugar de antes? No te pido que cambies toda tu mañana de un día para otro. No te pido un compromiso heroico ni una transformación radical. Te pido algo mucho más pequeño y mucho más real. Que mañana, antes de encender ninguna pantalla, antes de revisar ningún mensaje, te des 10 minutos de quietud sentado. Solo 10 minutos, observando la respiración, volviendo cada vez que la mente se vaya, sin esperar ningún resultado específico. Y que luego, con honestidad genuina, compares cómo se siente ese día comparado con los días en que no lo hiciste. No te digo que será mágico, te digo que será diferente. Y que esa diferencia, verificada en tu propia experiencia, te dirá más que 1000 explicaciones mías. Si este video te está aportando algo, si hay algo en estas enseñanzas que está tocando algo que necesitabas escuchar, dale like ahora y suscríbete al canal. Cada semana traemos aquí enseñanzas budistas prácticas, historias zen que iluminan desde adentro, meditaciones guiadas y reflexiones para vivir con más conciencia y más profundidad. Activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Y ahora sigamos, porque todavía nos quedan 3 prácticas y las mejores siempre se guardan para el final. La quinta cosa que el monje hace cada mañana sorprende a muchas personas cuando lo escuchan por primera vez, porque no parece espiritual en ningún sentido reconocible de esa palabra. No tiene nada de misterioso ni de elevado. Es de hecho extraordinariamente ordinario. Y en esa ordinariedad está todo su poder. La quinta práctica es ordenar el espacio con atención antes de sentarse a meditar. Incluso antes de su primera taza de té, el monje pasa algunos minutos arreglando su celda o su habitación. Dobla las mantas con cuidado. Acomoda la almohada en su lugar. Coloca los objetos que puedan haber quedado desacomodados durante la noche. Barre si hay algo que barrer. Ordena lo poco que tiene con la misma atención y el mismo cuidado con que haría cualquier otra práctica espiritual, porque para él, esa distinción entre lo espiritual y lo ordinario no existe. Todo es práctica, todo es oportunidad de presencia. Esta práctica tiene raíces profundas en la filosofía budista del entorno y la mente. El budismo enseña, y la experiencia directa lo confirma para cualquiera que lo observe honestamente, que el espacio exterior y el estado interior son un espejo el uno del otro, de manera completamente práctica y verificable. Un espacio caótico, desordenado, lleno de objetos sin lugar, produce una mente que se refleja en ese caos con la misma certeza que el agua adopta la forma del recipiente que la contiene. Un espacio ordenado con intención y con cuidado produce una mente que puede moverse con claridad, con ligereza, con la sensación de que hay espacio para pensar y para ser. Casi todos hemos experimentado esto directamente sin necesidad de que nadie nos lo explique. Entra en una habitación limpia y ordenada y nota lo que ocurre en tu estado. Luego entra en un espacio lleno de desorden acumulado y nota la diferencia. No es abstracta, es inmediata, es física. El budismo simplemente toma esa experiencia cotidiana que todos conocemos y la convierte en una práctica deliberada y consciente. Si quiero empezar el día con una mente ordenada y clara y espaciosa, comienzo ordenando y aclarando el espacio que me rodea. Pero hay algo más en esta práctica que va más allá del orden físico y que es lo que los maestros budistas más enfatizan cuando la enseñan. Cuando el monje ordena su espacio cada mañana, no solo está limpiando el entorno, está practicando la atención plena en el primer acto físico del día. Está haciendo el primer gesto del día con plena presencia, con la conciencia completamente habitando ese movimiento simple de doblar una manta o colocar un cojín en su lugar, no pensando en la meditación que viene después ni en el desayuno que vendrá más tarde. Solo ahí, en ese gesto, completamente presente en lo que están haciendo sus manos. Y esa práctica, la de hacer las cosas con presencia completa por pequeñas que sean, se extiende luego a todo lo que viene después. Al primer gesto de la mañana,
le sigue el segundo, y al segundo el tercero, y la presencia que empezaste practicando al doblar la manta se multiplica a lo largo del día en una cualidad de atención que transforma absolutamente cualquier experiencia. El monje que aprendió a doblar una manta con plena atención ha aprendido, sin buscarlo como resultado separado, a estar plenamente presente en todo lo que hace. La sencillez del gesto es el entrenamiento para la grandeza de la presencia. La sexta práctica del monje es la que más directamente responde a la pregunta que hice al principio sobre cómo alguien puede no tener un día malo durante 40 años. Y cuando la entiendas de verdad, no como información, sino como algo que entra en el cuerpo y produce un cambio de perspectiva real, algo en tu manera de vivir los días cambiará de manera permanente. La sexta práctica se llama en el budismo la revisión del día anterior desde la compasión, y es exactamente lo que suena. Cada mañana, el monje dedica unos minutos a revisar brevemente el día que acaba de terminar, pero la manera en que lo hace marca una diferencia que lo cambia todo. La mayoría de las personas, cuando repasan el día anterior, si es que lo hacen de una de estas dos maneras. O lo ignoran completamente y saltan directamente al día que empieza sin procesar lo que ocurrió, lo cual hace que el residuo emocional no integrado de ese día anterior siga flotando en el fondo de la mente, afectando el estado del nuevo día, sin que seamos conscientes de por qué nos sentimos así. O lo repasan desde la autocrítica, buscando los errores, enumerando los fallos, juzgando las decisiones que tomaron y las palabras que dijeron o dejaron de decir. Y esa revisión cargada de juicio se convierte en el primer estado emocional del nuevo día. El estado de quien ya empieza, sintiéndose en deuda consigo mismo, sintiéndose insuficiente, sintiéndose como alguien que tiene algo que compensar antes de que el día le dé permiso de estar bien. El monje hace algo completamente diferente. Revisa el día anterior con la mirada de un maestro compasivo que observa a un estudiante al que genuinamente quiere y en quien genuinamente confía. Esa mirada ve todo. Ve los momentos en que el estudiante lo hizo bien, en que estuvo presente, en que respondió con sabiduría o con amabilidad o con valentía. Los honra, los reconoce con gratitud genuina, porque esos momentos son evidencia de lo que es posible, de lo que ya existe en él, de lo que seguirá creciendo con práctica. También ve los momentos en que el estudiante perdió el hilo de sí mismo, reaccionó desde el miedo o el ego, se alejó de su propio centro o hizo daño sin intención de hacerlo, y en lugar de juzgarlos con severidad, los recibe como información valiosa, como señales, como indicadores precisos de qué áreas necesitan más práctica, más atención, más compasión. Esta revisión desde la compasión sirve a dos propósitos que son igual de importantes y que se necesitan mutuamente para funcionar bien. El primero es que cierra el ciclo del día anterior, de manera completa y consciente, lo que permite al monje empezar el nuevo día verdaderamente nuevo, sin el peso emocional no procesado del día que acaba arrastrándose hacia el día que empieza. El segundo es que convierte cada día vivido en una fuente genuina de aprendizaje sobre sí mismo, en una oportunidad de conocerse mejor y de cultivar con más precisión y más honestidad lo que quiere ser. El budismo llama a esto el cultivo del no apego a los propios errores. No significa no responsabilizarse de lo que uno hace, ni ignorar las consecuencias de sus acciones. Significa algo más sutil y más poderoso y más liberador que eso. Aprender de lo que ocurrió sin seguir cargándolo más allá del momento en que fue útil como aprendizaje. Tomar la lección con gratitud. Soltar el peso de la culpa que ya cumplió su función. Crecer y seguir con la ligereza de quien sabe que el pasado ya pasó y que el único lugar donde puede actuar es el presente. ¿Cuánto peso estás cargando en este momento de días pasados que ya cumplieron su función como experiencia, pero que sigues llevando consigo como carga emocional no resuelta? ¿Cuántos errores de semanas o meses o años atrás siguen definiendo la manera en que te ves a ti mismo en este momento, como si ese error fuera más real que todas las cosas que has hecho bien desde entonces? El budismo dice algo sobre eso que cuesta escuchar la primera vez, pero que libera de manera profunda cuando se recibe con la mente abierta. Cargar la culpa más allá del momento en que fue útil no es responsabilidad ni humildad, es un tipo de apego.
El apego a una versión de ti mismo que ya no existe, pero que mantienes viva, porque esa familiaridad, aunque duela, se ha vuelto cómoda. Suéltala. No porque lo que ocurrió no importara, sino porque importó lo suficiente. Aprendiste lo que había que aprender. Ahora es tiempo de soltar el peso y seguir. Quiero pedirte algo antes de que lleguemos a la práctica final, la más importante de todas. Quiero pedirte que si hay una persona en tu vida que sientes que necesita escuchar estas enseñanzas, que está atrapada en el peso de sus días sin saber cómo salir de ese patrón, que compartas este video con esa persona ahora mismo. No mañana, ahora. Un mensaje simple. Escucha esto. Creo que puede ayudarte. Ese gesto de compartir algo que encuentras valioso es en sí mismo una práctica budista. Se llama dana, generosidad, y es una de las virtudes más fundamentales del camino, porque nos recuerda que crecer no es algo que se hace en soledad, sino algo que se comparte con los que amamos. Y ahora llegamos a la séptima práctica, la más sagrada según los monjes más antiguos, la que más tiempo les llevó comprender cuando comenzaron su entrenamiento, la que más desafía a la mente occidental acostumbrada a la planificación, al control y a la gestión de expectativas como herramientas de supervivencia, la que, paradójicamente, es también la más transformadora de todas cuando se comprende de verdad y se practica con honestidad. La séptima cosa que el monje hace cada mañana es no tener expectativas sobre cómo debe ser el día. Espera. Antes de que eso suene a resignación o a indiferencia o a la postura de alguien que ha abandonado toda ambición, permíteme decirlo con más precisión, porque la precisión aquí es todo. El monje no sale cada mañana con una plantilla mental de cómo debe ser ese día para que sea un buen día. No lleva en la mente una lista de condiciones que el día debe cumplir para que él pueda estar bien en él. No tiene una definición prefijada de éxito que el día tenga que satisfacer para ser aceptado. No está esperando que las personas a su alrededor se comporten de determinada manera, que los resultados lleguen según lo planeado, que las circunstancias sean como él querría que fueran. Sale al día con intenciones claras sobre cómo quiere ser él, pero sin expectativas rígidas sobre cómo debe ser el día. Y esta diferencia, que puede parecer semántica desde afuera, lo cambia absolutamente todo desde adentro. Porque la razón principal, la razón más profunda y más honesta, por la que la mayoría de las personas tiene días malos, no es que los días sean objetivamente malos en sus condiciones externas. Es que los días no cumplen las expectativas que tenían sobre cómo debían ser. La reunión no salió como esperaba. La persona no respondió como esperaba que respondiera. El proyecto no avanzó al ritmo que esperaba. El tiempo no fue el que esperaba. La situación no se resolvió como esperaba que se resolviera. Y en la brecha, entre lo que esperaba que fuera y lo que realmente es, en ese espacio entre la expectativa y la realidad, se instala el sufrimiento. El budismo tiene un nombre para ese mecanismo, porque lo observó hace más de 2500 años, con una claridad que todavía asombra. Lo llama dukkha, que generalmente se traduce como sufrimiento, pero que más precisamente describe la sensación de incomodidad o de insatisfacción que surge de la resistencia a lo que es, del querer que las cosas sean diferentes de como son. El monje no sufre menos que los demás porque tenga menos problemas en su vida. No sufre menos porque haya logrado alguna perfección monástica que lo ponga por encima de la condición humana. Sufre menos porque ha aprendido, a través de años de práctica honesta y sostenida, a no crear la brecha entre la expectativa y la realidad. Ha aprendido a salir cada mañana sin una plantilla de cómo debe ser el día y a recibir el día exactamente como es. No con la resignación pasiva de quien se ha rendido, con la apertura activa y curiosa de quien sabe que no sabe lo que va a encontrar y que eso, lejos de ser una amenaza, es la condición básica y hermosa de estar vivo y presente en un mundo que siempre tiene algo nuevo para mostrar. Esto no significa que el monje no tenga intenciones, propósitos o compromisos. Los tiene y son profundos. Pero hay una diferencia crucial entre una intención y una expectativa. La intención vive en lo que depende de ti. Hoy voy a actuar desde la compasión en la medida de lo que me sea posible. La expectativa vive en lo que depende de los demás y de las circunstancias. Hoy todo el mundo debe tratarme bien. La intención te da agencia sin importar lo que pase afuera.
La expectativa te quita la agencia y la pone en manos de factores que no controlas. Y aferrarse a las expectativas como si fueran derechos sobre la realidad es, como enseñó el Buda en la segunda de las 4 nobles verdades, la raíz más directa del sufrimiento innecesario. Hay un maestro zen moderno que enseña algo relacionado con esto de una manera que se queda grabada en la mente. Dice que si en la mañana te prometes a ti mismo que hoy no te vas a enojar, ya estás planeando enojarte, porque al hacer esa promesa, ya estás esperando que llegue la provocación que te va a hacer perder la calma. Ya estás construyendo el escenario. En cambio, si en la mañana te propones estar presente en cada momento tal como es, sin anticipar ni resistir, estás cultivando algo completamente diferente. No la promesa de que nada te perturbará. La práctica de volver a la calma cada vez que algo te perturbe, porque te perturba y así es la vida y eso está bien. El monje que nunca tiene un día malo no lo logra porque sus días sean siempre perfectos. Lo logra porque ha cultivado, una mañana a la vez, durante décadas, la postura de apertura radical ante lo que es. Hasta que ya no es un esfuerzo, hasta que es simplemente su manera de estar. Y tú puedes cultivar esa postura, no de golpe, no de un día para otro, no como resultado de haber escuchado este video una sola vez, sino una mañana a la vez, empezando mañana mismo, con la intención sencilla y honesta de salir a encontrarte con el día, sin la plantilla de cómo debe ser. Recibir lo bueno con gratitud, recibir lo difícil con curiosidad, recibir lo sorpresivo con la apertura de quien sabe que no sabe. Esa es la práctica, esa es la séptima cosa que hace el monje, esa es la más sagrada. Y ahora quiero guiarte a través de 5 afirmaciones que puedes usar cada mañana mientras practicas estos rituales. No como frases que repites sin sentido, esperando que la repetición sola produzca un efecto, sino como anclas genuinas, como recordatorios de lo que ya sabes en algún nivel profundo, pero que el ruido cotidiano tiende a enterrar bajo capas de automatismo y urgencia. La primera afirmación: hoy no controlo lo que ocurre afuera, pero elijo cómo respondo desde adentro. Esta es la afirmación de la agencia real, la que reconoce que la libertad no está en controlar las circunstancias, que nunca podrás controlar completamente, sino en cómo te relacionas con ellas. Eso sí puedes elegirlo, siempre, en cualquier circunstancia, en el peor día. La respuesta, el espacio entre el estímulo y la reacción, siempre es tuya. La segunda afirmación: este día es nuevo y yo soy nuevo en él. Lo que fue ayer ya cumplió su función. Cada amanecer es un renacer genuino si lo recibes como tal. El pasado informa, pero no determina. Tienes permiso de ser diferente hoy de quien fuiste ayer. No porque ayer estuviera mal, sino porque hoy es nuevo y tú también lo eres. La tercera afirmación: estoy completamente aquí, en este cuerpo, en este instante, en este día que nunca volverá a ser. Esta es la afirmación de la presencia, el antídoto directo y eficaz contra la mente que siempre está en otro lugar. Tráela de regreso con esta frase. Vuelve una y otra vez, sin frustración. El regreso es la práctica. La cuarta afirmación: recibo lo que venga con apertura, sin resistencia, sin una plantilla de cómo debe ser. Esta es la afirmación de la séptima práctica del monje, llevada al lenguaje cotidiano. No resignación, apertura activa. La disposición genuina de recibir la experiencia sin doblarla para que se ajuste a lo que querías. La quinta afirmación: soy ya suficiente para comenzar este día exactamente como soy. No más adelante, no cuando haya resuelto lo pendiente. Ahora mismo, con todo lo que soy y todo lo que todavía no soy, soy suficiente para empezar. Esta afirmación es la más importante de todas para quien lleva años sintiéndose en deuda consigo mismo. El monje no espera a ser perfecto para practicar. Practica exactamente como es, cada mañana, sin excusas ni esperas. Eso es lo que hace que su práctica sea real y duradera. Y ahora el mini ritual de los 5 minutos con el que puedes empezar mañana mismo, que contiene en su sencillez las 7 prácticas del monje en una forma que cualquier persona puede sostener en el tiempo porque no requiere condiciones especiales ni grandes inversiones de tiempo. Al despertar, quédate quieto 30 segundos, solo existiendo, sin hacer nada más.
Toma la primera respiración consciente del día. Larga, profunda, completamente intencional. Di: este día es un regalo, lo recibo con apertura. Recuerda que este día es único, que nunca volverá exactamente igual, que eso lo hace precioso. Siéntate 5 minutos observando la respiración, sin modificarla, solo observando, volviendo cada vez que la mente se vaya, sin juzgar el regreso. Ordena tu espacio con plena atención. Un gesto pequeño hecho con presencia completa. Revisa el día anterior en un momento breve desde la compasión. Honra lo bueno, aprende de lo difícil, suelta el peso de la culpa que ya cumplió su función y sal al día sin plantilla, con intención clara sobre quién quieres ser, sin expectativas rígidas sobre lo que debe ocurrir, abierto a lo que venga, curioso sobre lo desconocido, presente en lo que es. El monje que lleva 40 años sin un día malo vive en el mismo mundo que tú, con sus fricciones y sus pérdidas y sus momentos de oscuridad, pero cada mañana, antes de entrar a ese mundo, elige desde dónde va a habitarlo. Esa elección, repetida cada día sin falta, es lo que hace la diferencia. Tú puedes hacer lo mismo. No mañana cuando tengas más tiempo, no la próxima semana cuando la vida esté más tranquila. Mañana, en tu cama, con la vida que tienes. Eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Cuéntame en los comentarios cuál de las 7 prácticas vas a empezar mañana. La que más resuene, la que sientas que más necesitas. Y si alguien en tu vida se levanta cada mañana ya cansado de vivir en modo reacción, comparte este video con esa persona. Puede ser el comienzo de algo que cambie su manera de empezar cada día. Dale like si estas enseñanzas te llegaron. Suscríbete y activa la campanita para que cada semana tengamos este encuentro aquí, en este espacio de sabiduría y de práctica y de camino compartido. El monje despierta así cada mañana y nunca tiene un día malo. No porque el día siempre sea bueno, sino porque él siempre empieza bien. Tú también puedes. Que así sea. Namaste. Pero antes de cerrar este video, quiero añadir algo que no estaba en el plan original de lo que iba a decirte hoy. Algo que surgió mientras preparaba estas enseñanzas y que siento que es demasiado importante para dejarlo fuera. Quiero hablarte de lo que ocurre cuando las prácticas matutinas del monje encuentran resistencia, porque la van a encontrar. Y saber de antemano cómo funciona esa resistencia es parte esencial de lo que hace que una práctica sea duradera y no solo un entusiasmo que dura 3 días y luego desaparece bajo la presión de la vida cotidiana. La resistencia llegará de varias formas. La primera y más común es la del tiempo. La mente dirá: no tengo 5 minutos esta mañana, hay demasiado que hacer. El día ya empezó antes de empezar y no puedo permitirme ese lujo. Y cuando esa voz llegue, porque llegará con la convicción y la urgencia de algo que parece completamente razonable, quiero que recuerdes algo que el budismo enseña con una sencillez que corta a través de todas las excusas. Si no tienes tiempo para la calma, tienes demasiado tiempo para el caos. Si no puedes encontrar 5 minutos para ti mismo antes de entregarte al mundo, es señal exactamente de que más que nunca necesitas esos 5 minutos. Porque lo que ocurre cuando empezamos el día sin ese espacio de quietud no es que ahorramos tiempo, es que pasamos el día funcionando por debajo de nuestra capacidad, tomando decisiones desde la reactividad en lugar de desde la claridad, respondiendo desde el agotamiento en lugar de desde la presencia. Y esas decisiones reactivas, esas respuestas empobrecidas, cuestan mucho más tiempo y energía de lo que los 5 minutos de práctica hubieran costado. La ecuación nunca sale a favor de saltarse la práctica. El tiempo que no inviertes en ti mismo por la mañana, lo pagas con intereses durante el resto del día. La segunda forma de resistencia es la del perfeccionismo. La mente dirá: hoy no pude meditar bien. La mente no se calmó. Estuve todo el tiempo pensando en el trabajo. Eso no fue meditación de verdad. Y cuando esa voz llegue, quiero que recuerdes lo que el monje sabe después de décadas de práctica. No existe la meditación perfecta. No existe la mañana perfecta. Existe la mañana en que hiciste el intento, en que te sentaste aunque la mente no cooperara, en que volviste al presente aunque te fueras 10 veces, en que hiciste el ritual aunque lo hicieras con prisa y sin la solemnidad que imaginabas que debía tener.
Esa mañana cuenta. Esa mañana es práctica. Y esa mañana, acumulada con todas las mañanas anteriores y todas las que vendrán, construye algo que ninguna mañana perfecta aislada podría construir. El budismo tiene una enseñanza sobre la práctica que se suele atribuir al maestro Suzuki Roshi, aunque existen versiones similares en muchas tradiciones. La enseñanza dice: no practiques para hacerlo bien, practica para hacerlo. Esa distinción lo cambia todo. Cuando practicas para hacerlo bien, cada mañana imperfecta es un fracaso que acumulas. Cuando practicas para hacerlo, cada mañana es un éxito independientemente de cómo fue la calidad de la sesión, porque lo que importa es que estuviste ahí, que seguiste mostrándote, que seguiste eligiendo el camino, aunque ese día el camino fuera más difícil de lo habitual. La tercera forma de resistencia es la más sutil y la más peligrosa de las tres, porque se disfrazan con ropa de sabiduría. La mente dirá: ya lo entendí todo, ya sé lo que tengo que hacer. No necesito seguir practicando porque ya lo comprendí. Y cuando esa voz llegue, el maestro budista que lleva dentro de ti tiene que responder con la pregunta correcta. ¿Entenderlo en la cabeza es lo mismo que vivirlo en el cuerpo? ¿Saber cómo debería ser algo es lo mismo que haberlo cultivado hasta que sea natural? El Buda enseñó que la comprensión intelectual es el mapa, la práctica es el territorio, y nadie llega a ningún lado estudiando el mapa. El territorio se recorre con los pies. La calma interior no se alcanza leyendo sobre la calma interior. Se alcanza practicando la calma interior cada mañana hasta que deja de ser un estado que visitas y se convierte en el suelo desde el que vives. Esta es quizás la lección más importante que puedo dejarte con este video. No es suficiente con entender las 7 prácticas del monje. Tienes que practicarlas. No perfectamente, no durante horas, solo de manera constante, solo mañana a mañana, sin saltar, sin esperar la mañana ideal, sin posponer para cuando las condiciones sean mejores. Las condiciones nunca serán perfectas. La vida siempre tendrá algo que reclamar. La práctica existe exactamente para esas condiciones imperfectas, no para un mundo ideal que no existe. Y hay algo más que quiero decirte sobre las mañanas que cambian la vida, algo que va más allá de las 7 prácticas y que las conecta a todas con un hilo invisible que las hace funcionar juntas de una manera que ninguna podría hacer sola. Ese hilo invisible es la coherencia. Es el hecho de que lo que haces por la mañana tiene que estar alineado con lo que quieres ser durante el día, no en el sentido rígido de quien sigue un protocolo, en el sentido profundo de quien vive de manera integrada, donde el espacio interior y el espacio exterior se reflejan mutuamente en lugar de contradecirse. El monje que ordena su espacio cada mañana con atención plena, también escucha con atención plena cuando alguien le habla durante el día. No porque haya una regla que diga que debe hacerlo, sino porque la atención es un músculo que entrenó por la mañana y que sigue activo durante el día. El monje que practica la apertura sin expectativas cada mañana también recibe con más facilidad las sorpresas del día, buenas o difíciles, sin que lo desestabilicen de manera profunda. No porque sea indiferente, sino porque ha cultivado la apertura hasta que es su postura natural. Las prácticas matutinas del monje no son rituales aislados que ocurren en los primeros minutos y luego se olvidan. Son el establecimiento de un estado, de una orientación, de una manera de habitar el propio cuerpo y el propio día que, con la constancia de la práctica, se extiende más allá de la mañana y empieza a colorear cada interacción, cada decisión, cada momento del día. Empezar bien no garantiza que el día sea fácil, pero garantiza que tú estarás en la mejor versión posible de ti mismo para encontrarte con lo que ese día traiga. Y eso, al final, es lo único que está realmente en tus manos, no lo que ocurre, sino quién eres tú cuando ocurre. El monje que lleva 40 años sin un día malo lo sabe mejor que nadie, no porque haya encontrado la fórmula para que los días sean siempre buenos, sino porque encontró la manera de ser siempre él mismo dentro de los días, sean lo que sean. Ese es el secreto. Ese es el regalo de las 7 prácticas. Ese es lo que está disponible para ti mañana mismo si decides empezar. Y yo estaré aquí cada semana con nuevas enseñanzas, nuevas historias, nuevas prácticas para acompañarte en ese camino. Porque este canal
no es solo un lugar donde se habla de budismo, es un espacio donde el budismo se vive, se practica, se lleva a la vida cotidiana de personas reales, con vidas reales y días imperfectos y corazones que buscan algo más profundo que la superficie de las cosas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por la atención que le has dado a este tiempo. Ese tiempo es valioso. Tú eres valioso. Y el camino que estás empezando o continuando es uno de los más hermosos que un ser humano puede recorrer. Cuéntame en los comentarios, de las 7 prácticas del monje, ¿cuál empieza mañana? Te leeré. Y si alguien en tu vida necesita escuchar esto, ya sabes qué hacer. Comparte. Esa generosidad también es práctica. Que así sea. Namaste. Es menor que expansion. Hay algo más que quiero explorar contigo antes de que cerremos definitivamente este espacio. Algo sobre lo que el budismo dice sobre la relación entre la mañana y la identidad, porque creo que es una de las ideas más transformadoras que existe y que raramente se explica con la claridad que merece en el contexto de la vida cotidiana moderna. El budismo enseña que lo que los occidentales llamamos el yo, esa sensación constante de ser alguien específico con un nombre, una historia, unas preferencias, unos miedos y unas esperanzas particulares, no es una entidad fija que existe de manera independiente. Es una construcción, un proceso dinámico, algo que se está creando y recreando continuamente a través de los pensamientos, los hábitos, las elecciones y las acciones. No eres quien eras hace 10 años de la misma manera en que no eres quien fuiste hace 10 minutos. Eres un proceso en movimiento, una corriente, un ser que se está creando constantemente en el presente. Esta idea, que puede resultar desconcertante la primera vez que se escucha, tiene una implicación práctica de un poder extraordinario. Si el yo que eres es una construcción continua, entonces tienes mucho más poder sobre quién eres de lo que la mayoría de las personas cree tener. Porque cada mañana, en esos primeros minutos antes de que el día empiece a definirte desde afuera, tienes la oportunidad de participar activamente en la construcción de quién vas a ser ese día, de elegir qué aspectos de ti mismo vas a cultivar y cuáles vas a dejar reposar, de decidir desde qué centro vas a operar cuando las cosas se pongan difíciles. Los monjes budistas practican lo que en sánscrito se llama bhavana, que se traduce generalmente como cultivo o desarrollo. Y este cultivo no ocurre de manera vaga o general. Ocurre en acciones específicas, en hábitos concretos, en elecciones pequeñas pero constantes que, acumuladas a lo largo del tiempo, producen cambios de carácter profundos y duraderos. Las 7 prácticas matutinas que hemos explorado hoy son bhavana, son cultivo deliberado. Cada mañana que las practicas, estás cultivando activamente la calma, la presencia, la apertura, la compasión, el orden, la gratitud y la ecuanimidad. Estás eligiendo, de manera concreta y repetida, quién quieres ser. Y lo que el monje que nunca tiene un día malo ha descubierto a través de décadas de bhavana es esto. Cuando cultivas algo todos los días, cuando lo riegas con la constancia de quien sabe que los árboles grandes no crecen en una semana, eventualmente ese algo deja de ser algo que practicas y se convierte en algo que eres. La calma deja de ser un estado que visitas por la mañana y se convierte en el suelo desde el que vives. La presencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu manera natural de estar. La apertura deja de ser una elección consciente que tienes que recordarte hacer y se convierte en tu primera respuesta cuando la vida te pide una. Eso es lo que significa haber llegado después de 40 años de práctica a no tener días malos. No que el monje sea inmune al dolor o a la dificultad, sino que ha cultivado durante tanto tiempo los estados que lo sostienen que ya no necesita elegirlos conscientemente, mañana a mañana. Ya son él, ya son su modo de operación predeterminado. Y lo que antes requería esfuerzo ahora fluye naturalmente. Tú también puedes llegar ahí, no en 40 años necesariamente, antes, mucho antes, porque el camino no empieza cuando alcanzas el destino. El camino empieza en el primer paso. Y el primer paso empieza mañana por la mañana, cuando abras los ojos y decidas, antes de hacer cualquier otra cosa, quedarte quieto 30 segundos y existir. Ese es el comienzo. Ese es suficiente. Ese es todo lo que necesitas para empezar. No lo pospongues.
No lo condiciones a nada. No lo guardes para cuando tengas más tiempo, o más energía, o más disposición espiritual. Empieza mañana. Empieza imperfecto. Empieza exactamente como eres ahora mismo. Eso es Bhavana. Eso es el cultivo que produce la transformación real. Eso es lo que el monje que lleva 40 años sin un día malo empezó a hacer mucho antes de saber que lo cambiaría todo. Te acompaño en cada paso del camino desde este espacio. Hasta la próxima enseñanza. Que así sea. Namaste.